La primera sesión la vamos a tener con Pamela Mellado, que nos va a hablar precisamente como de las generalidades del programa y el estándar BCS. Los dejo entonces con Pamela, que es la directora de la oficina regional del BCS para América Latina, o para Suramérica. Para Suramérica. ¿Ok? Aquí este es el apuntador y también te sirve para adelantar y retrasar. Bueno, buenos días. Espero que les haya hecho bien el café. Yo soy Pamela Mellado, como decía Roberto, soy la directora para Sudamérica de BCS. Les agradezco mucho a la gente de Fundación Natura esta invitación para contarles lo que estamos haciendo, lo que hacemos, lo que somos como BCS. Y también le doy las gracias a Roberto, porque como él ya pasó varias láminas del informe de Ecosystem Marketplace, mi presentación va a ser más corta. Así que todos deberíamos darle las gracias a Roberto, para que nos va a quitar tiempo de exposición. Bueno, primero, esta es la parte que va a ser muchísimo más corta. Yo tenía aquí algunas láminas acerca del mercado voluntario del carbono. Como él bien dijo, lo que tenemos es que el volumen de bonos aumentó, pero hay una diferencia en valor que se debe precisamente a la disminución del precio de los créditos. Y la participación en los proyectos se mantiene en el sentido de que Energía es el que va, como desde hace varios años, liderando la participación en el mercado. Esta información sí no estaba antes y tiene que ver con cómo es la demanda por los créditos de carbono. Acá podemos ver que los principales compradores están en Europa, que es casi la mitad de la torta y un poquito más de la mitad, en realidad un 51% de la demanda de créditos de carbono voluntarios viene de Europa, seguida por Norteamérica, Oceanía, Asia y finalmente nosotros acá en Latinoamérica. Los que más compran son las corporaciones multinacionales y después vienen las pequeñas y medianas empresas. Entonces acá, de nuevo, importante relevar la función, el rol del sector privado en este mercado, ya que uno de los principales gatillos de que estos precios se hayan mantenido bastante más estables que el mercado voluntario tiene que ver precisamente con la participación de los privados. Como tendencias, bueno, lo que estábamos hablando, más del 90% de la compra de créditos viene del sector privado. La responsabilidad social empresarial es fundamental ahí en este espíritu de participación. La demostración de liderazgo de la industria son las motivaciones voluntarias que más nos explican esta tendencia. Los precios de los CERS, como bien decía antes Cristian, están bajo bueno, el dólar, 51 centavos nos mencionaba Cristian, y el 95% más o menos de las transacciones son bilaterales en el mercado voluntario y lo que vemos es una creciente confianza de los compradores en la capacidad de oferta que tienen los créditos verificados. En cuanto a Latinoamérica, vemos que los volúmenes de transacción alcanzaron 7,2 millones de toneladas de CO2 equivalente y al igual que en el mundo, los principales compradores vienen de Europa. Hay un desarrollo importante del sector forestal, que es el sector en realidad donde más está enfocado este proyecto de Fundación Natura. Nosotros como BCS hemos firmado acuerdos de colaboración con gobiernos de la región como Acre, Colombia, acá en Fundación Natura, y también con el gobierno de Chile para trabajar en conjunto y fortalecer el mercado. Y tenemos que en México se aprobó también una ley que busca instaurar un ETS, un esquema de intercambio de emisiones, que también creemos que va a ser un gatillo importante para el mercado de la región. Eso entonces acerca del mercado. Después acerca de nosotros como BCS. BCSA, la asociación BCS, es una organización sin fines de lucro que tiene su oficina principal en Washington, de donde viene David.
Tenemos una oficina en Sudamérica, en Santiago, que es de donde vengo yo, y Paula también, que está al lado de David, y tenemos representaciones en Brasil y en China. Esa es la presencia de BCS en el mundo. Nosotros fuimos creados en 2005 por ONGs líderes en la materia de la economía y del cambio climático, como IETA, el World Business Council for Sustainable Development, el Climate Group, el World Economic Forum. Y la idea de crear a BCS en esa época fue servir como referente mundial y marco para el mercado voluntario del carbono. Si ustedes se acuerdan, en ese momento el mercado voluntario era un poco más desordenado de lo que es hoy día y había bastante desconfianza acerca de la rigurosidad de los procesos y de la calidad de los bonos, de las reducciones que se transaban en el mercado voluntario. También lo que se buscó fue fomentar la innovación en un contexto de calidad, credibilidad y transparencia, y mostrar marcos que fuesen factibles de ser incorporados también en regímenes regulados a lo largo del mundo. O sea, si bien el BCS es parte del mercado voluntario, nosotros tenemos la certeza que el marco de trabajo que desarrollamos es también aplicable a mecanismos regulados. ¿Cómo nos financiamos nosotros? Porque si bien somos una ONG, tenemos que pagar los sueldos de aquí, de la gente que está trabajando en BCS. Nosotros tenemos un financiamiento que viene de la emisión de los VCUs, que son nuestras unidades de crédito verificadas. Entonces, por cada VCU que se emite, hay una cuota que son 10 centavos de dólar que va hacia el financiamiento de BCS. No obstante eso, tenemos también algunas donaciones que ayudan a financiar iniciativas específicas. Por ejemplo, la oficina sudamericana viene de una asociación entre BCS y Fundación Chile, en Chile, que hace un acuerdo de colaboración para financiar esta oficina por 3 años. Bueno, ahí también lo dice, ¿no? Nosotros como BCS tenemos un foco único que es mantener y fortalecer el programa BCS. Entonces, para que quede muy claro, nosotros no somos ni consultores, ni desarrolladores de proyectos, ni desarrolladores de metodologías, no somos validadores ni verificadores y tampoco somos accionistas del mercado voluntario. Nosotros somos los que manejamos el programa BCS. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro trabajo está reflejado acá en esta lámina, que es la base de datos de proyectos que tenemos en BCS. En este momento hay 1.050 proyectos registrados y 130 millones de VCUs emitidos. ¿Está conectado a internet el computador o no? ¿Sí? A ver, ya. Si ustedes van a la página web de BCS, van a poder entrar a nuestra base de datos, que es la que está acá, y los datos que yo puse en la lámina son los mismos que están en esta hoja. Entonces, si ustedes llegan a la base de datos, van a encontrarse en la primera página con el número de VCUs emitidos, que son los 130 millones que estaban en la lámina, y los proyectos registrados, que son los 1.050 proyectos. Entonces, nuestra idea, que también lo vamos a ver un poco más adelante, es ser lo más transparente posible y entonces esta información que está acá no es que yo, por ser la directora de Sudamérica, se las pueda contar, sino que pueden verla ustedes directamente en nuestra página web. Después, en el ámbito sectorial, si vemos los VCUs que se han emitido, esto es mirando esa base de datos en marzo de este año, pueden ver que el 66% de esos VCUs son del sector energía. Es parecido a lo que pasa con el mercado voluntario en general. Después vienen todos los demás sectores y si ven acá con un 7% está el sector AFOLU, que es el que hoy día nos convoca principalmente. Después, si vemos los países y las regiones, como en casi todos los análisis de países, el que lidera esto es China, con un 29% de esta torta. Después viene India, Europa y en cuarto lugar Sudamérica, que tiene un 8% de los VCUs que se han emitido en BCS. En América Latina, lo que yo puse acá fue el número de proyectos. Tenemos 65 proyectos registrados
sin contar a Brasil, porque Brasil es como una América Latina más grande, ¿no? Tiene 76 proyectos en vez de 65, entonces preferí sacarlo de este gráfico. Y lo que vemos acá son los países que están liderando en cuanto a números de proyectos. Tenemos a Chile con un 20% y 13 proyectos. Después tenemos a Perú, que tiene 12 proyectos y un 18%. Bueno, está también acá Colombia con 7 proyectos. Y son como los más importantes en términos de números de proyectos en la región. Nosotros como BCS trabajamos mucho con organizaciones y gobiernos, entonces acá hay un breve barrido de cuáles son esos trabajos. Hemos desarrollado alianzas con Costa Rica, donde su programa nacional carbono neutral reconoce nuestros VCUs. Hemos trabajado con Tailandia y el Crown Standard, donde el Crown Standard puede etiquetar nuestros VCUs. Hemos trabajado con la FAO para el desarrollo de metodologías, con el gobierno de British Columbia, con California también, con la República Democrática del Congo, con Acre, Brasil, que es el MOU que les conté antes que habíamos firmado, asociado a un piloto de red, con el Banco Mundial, también en el desarrollo de metodologías, y ellos nos apoyan en nuestro grupo de JNR, de jurisdicciones, con México y Colombia. También tenemos alianzas con Australia, con Amazonas, Brasil, donde tenemos un piloto financiado por GIZ. En Colombia tenemos el MOU con Fundación Natura, que es el que nos convoca hoy día también. Y así, hay un cuadro que no salió, tenemos también con Chile un acuerdo con CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal, también para trabajar en el fortalecimiento del mercado en el sector forestal. Bueno, eso acerca de BCS como institución. Ahora, respecto del programa BCS, que es lo que se traduce finalmente en los VCUs, que son los que hemos estado hablando. Nuestro programa tiene 4 elementos básicos, que son los que están acá en esta pelota. Cada uno de los elementos están en los colores. Primero tenemos el estándar, y alrededor del estándar están las metodologías, están los registros y está las auditorías independientes. Estos 4 pilares son los que hacen que nuestro estándar tenga la performance que ha tenido hasta ahora y nos permita tener el lugar de importancia que tenemos dentro del mercado voluntario. En cuanto al estándar, acá tenemos al centro del estándar el VCU, que es la unidad de crédito verificada, y estos VCUs tienen estas 8 características que los hacen muy confiables y que son reales, que son estimados conservadoramente, que nos preocupamos de que sean adicionales, que tengan una numeración única. O sea, si ustedes entran a la base de datos que vimos antes, van a poder ver en cada uno de los proyectos los VCUs asociados con un código de serie que los identifica. Son permanentes también. Eso es algo súper importante, sobre todo en los proyectos forestales, donde es un aporte que nosotros como BCS hacemos al mercado al hacer que los créditos, no obstante vienen del sector forestal, tienen el carácter de permanente. Están listados transparentemente, son medibles y son verificados de manera independiente. Las certificaciones que son reconocidas por BCS están ahí. Está el CCBA, el Social Carbon y el Crown Standard de Tailandia, y esto funciona de una manera que también es muy transparente. Si ustedes van a la base de datos, van a poder ver en la misma base que hay algunos VCUs que están etiquetados con algunos de estos estándares. Entonces, hay VCUs que además tienen la certificación CCBA, hay otros que además tienen el Social Carbon y hay otros que además tienen la etiqueta del Crown Standard. Eso hace que esos VCUs en particular tengan un valor distinto para aquellos compradores que están preocupados de estos temas, además de todos estos elementos que les mencioné que tenían los VCUs como característica. Después, respecto de la auditoría,
nosotros tenemos una serie de auditores que cumplen con estrictos estándares internacionales. Para nosotros eso es muy importante porque el BCS opera de manera descentralizada. Entonces, nosotros tenemos que poder confiar en que todo nuestro set de auditores, de BBBs, como nosotros los llamamos, que son las entidades validadoras y verificadoras, están haciendo un excelente trabajo. Cada proyecto y metodología en BCS son revisados por múltiples auditores, no solo uno, y eso nos permite asegurar que las reducciones realmente suceden. Entonces tenemos 42 BBBs acreditados en 15 ámbitos sectoriales y para ser elegible como BBB hay que ser una entidad que esté acreditada bajo programas aprobados de gases de efecto invernadero como MDL y CAR o ser acreditados por un cuerpo acreditador que sea miembro del Foro Internacional de Acreditación, que es el IEF en inglés, bajo esta norma. Eso permite un espacio para que también hayan acreditadores locales. Respecto de la aprobación de metodologías, este proceso también es abierto y transparente y nuestros proyectos pueden usar metodologías que sean aprobadas bajo nuestro proceso de aprobación de metodologías, que es el MAP, y también pueden usarse metodologías aprobadas bajo el programa MDL o el CAR. Acá, brevemente, este es el proceso de revisión de metodologías. Después, Paula y Summer les van a contar en detalle este proceso, pero están muy bien definidas cada una de sus partes y quiénes son las que participan de ellas. Me quedan 5 minutos, así que me voy a apurar más todavía. ¿Ya? Tenemos entonces 26 metodologías, pero como les dije, como además se pueden ocupar las del MDL, tenemos 26 más todas las del MDL y todas las de CAR. Hay 18 metodologías en desarrollo y nuestros desarrolladores, por ejemplo, son el Banco Mundial, la FAO, el Pacific Forest Trust, el sector privado y algunas entidades sin fines de lucro. En cuanto al registro, tenemos 2 operadores de nuestro registro, que es Markit y APX. Y lo importante es que nosotros realizamos comprobaciones de integridad. Los DCUs que son emitidos por error tienen que ser reemplazados por los registros y ellos tienen que preocuparse de evitar la doble contabilización. Hay requerimientos muy fuertes acerca de conflictos de intereses, de la situación financiera de los operadores, de los requisitos que tienen que cumplir para asegurar la calidad de su trabajo y de protecciones de insolvencia para que nos aseguremos de que esto está funcionando bien. Creo que cumplí con mis 5 minutos que me quedaban. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico. Esa es nuestra dirección en Chile, por si van, para que nos visiten. Y bueno, que sea una mañana exitosa y una tarde también. Muchas gracias. Muchas gracias a Pamela por su presentación. Ahora vamos a seguir directamente con David Antonioli y una vez finalizada la sesión de David, tenemos un espacio relativamente amplio para preguntas y respuestas. Entonces dejo a David con la presentación del programa AFOLU. Gracias, Roberto, y otra vez gracias a todos por su participación y gracias a Pamela por la presentación muy clara del programa del BCS. Antes de empezar, quisiera yo compartir una historia personal al respecto de por qué yo estoy aquí y por qué me interesó mucho trabajar con el BCS. Yo por muchos años trabajé en el sector privado desarrollando proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio y siempre encontré una frustración tremenda en que no se reconocían proyectos en el sector forestal. Tan así que reconociendo que el sector forestal cuenta con aproximadamente 1/5 parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y que uno de los mecanismos más importantes a nivel mundial no incorporara este tipo de proyectos, a mí me llevaba una gran frustración personal y profesionalmente. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de trabajar para el BCS, una de las cosas que vi fue efectivamente que habían empezado a resolver muchas de estas dinámicas y los obstáculos que se entendían existían y que prevenían la inversión en proyectos que protegían bosques, que promovían bosques y que incorporaran este sector al mercado. Entonces, por eso, esa es una de las razones por la cual yo estoy aquí y muy orgulloso
del trabajo que hemos logrado en este sector. No solo somos nosotros, sino que hemos tenido también la oportunidad de trabajar con una amplia gama de expertos mundiales, quienes nos han ayudado a tener los requerimientos y las directrices que hoy en día ven ustedes en el Internet y que son la base de nuestros requerimientos de AFOLU. Y en fin, ese es un hito muy importante al respecto de lo que hemos podido lograr. Yo voy a hablar de dos temas, básicamente. Uno que quizás sea un poco rápido, particularmente porque Roberto hizo una muy buena presentación del reporte de Ecosystem Marketplace, y quizá más a profundidad voy a hablar sobre los requerimientos de VCS en el sector AFOLU. Y AFOLU, para que estemos claros, es el sector de bosques, agricultura y otros manejos de uso. Esas son por sus siglas en inglés. Pero cuando yo me refiero a AFOLU, estamos hablando del sector bosques, agrícola y también lo que viene siendo el manejo del suelo, manejo y uso del suelo. Esta lámina ya la vieron. Básicamente presenta el porcentaje de la participación en el sector, en el mercado voluntario de carbono, en particular del sector forestal, que es muy importante y ha venido creciendo. Aquí nada más quería indicar cuáles eran los sectores. Roberto indicó los desglosó un poquito, pero básicamente estamos hablando de reforestación, aforestación, red, manejo mejorado de bosques. También está el manejo de la agricultura, del terreno, de las tierras donde se están cultivando diferentes tipos de productos, y también el manejo de pastizales, que también conlleva una oportunidad muy importante para la captura y la protección de carbono, que puede acabar siendo como una emisión a la atmósfera si es que no se protege. Este es una gráfica que les quería compartir, que son volúmenes transados en el sector forestal. Estos son los volúmenes del VCS y de otros estándares. Y como pueden ver, ha tenido ha subido y ha bajado, y todavía no vemos una tendencia. Sin embargo, lo que vemos de acuerdo a los estudios, como el de Ecosystem Marketplace, sí estamos viendo que este sector es de mucho interés para las empresas que quieren tomar acciones al respecto de cambio climático, ambos porque muchos reconocen el valor de proteger los bosques, pero también porque estos proyectos, muchos de ellos también conllevan unos beneficios adicionales que son sumamente importantes. En fin, voy a desglosar un poco más cuáles son los requerimientos del VCS al respecto del sector AFOLU. Y creo, primero, lo que quería enfatizar, y esto lo mencioné inicialmente, es que el trabajo que hemos hecho se debe en gran parte a una serie de expertos con quienes consultamos de manera muy seguida. Aquí, este es uno de los comités importantes que conllevan al desarrollo de nuevos requerimientos y también que son nuestra base técnica, básicamente, para poder desarrollar ya sean nuevos requerimientos, nuevos procedimientos que ayudan a la inversión y al desarrollo de proyectos. No les voy a leer todos los nombres, pero pueden ver aquí que hay expertos de todo el mundo, que son diferentes expertos que tienen mucha experiencia en ciertos sectores, y este comité ha sido básicamente el que ha seguido liderando muchos de los aspectos técnicos del VCS y obviamente los incorporamos al trabajo que hacemos. Y pues es un comité de muy alto nivel y que nos ayuda muchísimo a generar no solo requerimientos que sean prácticos y de confianza, sino que requerimientos que también sean útiles para los proyectos en campo. En términos de los hitos técnicos del VCS en el sector AFOLU, creo que son algunos que son bastante importantes. En el 2007, que es el primero, establecimos y publicamos los requerimientos para proyectos en el sector AFOLU. Y esto básicamente incluía cómo resolver cuestiones de la permanencia de las reducciones y también de las fugas que se pueden generar a partir de la inversión en un proyecto en particular. Y esto cubría los sectores de reforestación, manejo forestal, agricultura y red. Eventualmente estas guías se incorporaron al estándar
de una manera más formal en el 2008, pero esto fue una parte muy importante y otra vez fue cuando yo me uní al VCS, cuando vi que ya estaban formalizando todos estos requerimientos y en particular dos de los elementos que se habían indicado, por lo menos desde un punto de vista técnico, por parte de las Naciones Unidas, de los gobiernos que estaban liderando ese mecanismo, el mecanismo de desarrollo limpio, decían, esto no se puede hacer porque no tenemos confianza en que las reducciones que se generen sean permanentes y además hay un riesgo de que hay fugas, que si uno protege un bosque aquí, pues los agentes de deforestación simplemente se van a mover acá. ¿Y cómo controlamos eso? Entonces, nosotros, junto con el comité, empezamos a pensar y a resolver cómo podemos abarcar estos problemas muy técnicos de una manera clara y con credibilidad. Y ahorita lo voy a explicar. Pero otros hitos técnicos que hemos tenido ha sido incluir como una nueva categoría de proyectos en la conversión evitada de pastizales y matorrales, que es una nueva categoría, y esto lo incluimos al estándar en el octubre del 2011. Y en octubre de 2012 también tuvimos otro hito muy importante, dos. Uno fue incluir una categoría adicional que viene siendo la restauración y conservación de humedales, que podría ser proyectos tal como el que se mencionó de manglares o en otros sectores que tienen que ver con el manejo de agua o carbono dentro de lugares donde hay humedales. Y también de manera muy importante, y Summer va a hablar sobre esto con mucho más detenimiento, en octubre publicamos nuestros requerimientos al respecto de cómo uno puede desarrollar ya no proyectos solamente que protegen el bosque, sino programas liderados a nivel gubernamental. Entonces, este es un paso sumamente importante para el sector, porque nosotros pensamos, le da cabida a que los gobiernos tomen un rol directo e importante en este sector, pero que también permita la inversión privada en proyectos individuales. Entonces, esto es un área de la cual se va a hablar mucho y sobre la cual estamos muy, muy entusiasmados. Hoy en día, básicamente, les mencioné los dos elementos de la permanencia y las fugas. Fuimos el primer estándar en asegurar la permanencia de las reducciones que se logran a partir de los proyectos. Y esto lo hicimos básicamente a través de crear una herramienta que indica y establece los diferentes riesgos que cada proyecto se enfrenta. Un proyecto puede enfrentarse a riesgos técnicos o de medio ambiente, como pueden ser incendios. También se puede enfrentar a riesgos como pueden ser de implementación, de falta de recursos, falta de conocimiento y una serie de otros riesgos. Entonces, lo que hace nuestra herramienta es evalúa todos esos diferentes riesgos y le da a cada proyecto una calificación de su riesgo general. Y a partir de ese riesgo se toman las reducciones, de todas las reducciones que el proyecto cumple, un porcentaje de esas reducciones se toman y se colocan en una cuenta de reserva, el buffer account. Y esa cuenta funciona como un seguro. Si acaso esas reducciones que se lograron acaban siendo emitidas a la atmósfera. Tenemos una reserva para respaldar cualquier reducción. Y esto ha sido un avance sumamente importante para este sector. ¿De qué estamos hablando? Les mencioné ahorita. Tenemos riesgo interno, que es básicamente qué capacidad tiene el desarrollador para manejar el proyecto, la viabilidad financiera, el costo de oportunidad de las diferentes acciones que se pueden tomar en la zona, la longevidad del proyecto. Tenemos también el riesgo externo, que puede ser la tenencia de la tierra, el compromiso de la comunidad, el riesgo político también de que se cambien las políticas y el riesgo natural, que lo mencioné antes, incendios y otro tipo de efectos naturales que pueden conllevar a la no permanencia de esas reducciones. Todas estas se contabilizan de acuerdo a nuestra herramienta y se establece un factor de riesgo general para el proyecto, el cual se usa para descontar las reducciones que se logran y entonces se colocan en la cuenta de reserva. El otro que mencioné es la cuestión de fugas. No voy a entrar a detalle aquí, quizá mi colega Paula o Summer les puede explicar con más detenimiento, pero básicamente se trata de la idea de que si tenemos
un proyecto en esta zona que tiene bosque y que tiene una cierta deforestación proyectada aquí en rojo, uno tiene que tomar una área de referencia para poder establecer qué efectos está teniendo el proyecto y si de veras los actores de deforestación que estamos previniendo a través del proyecto simplemente no se están mudando a una zona aledaña para destruir el bosque ahí. Entonces, ese es el concepto de fugas. También tenemos una herramienta que permite que los proyectos puedan contabilizar y estimar el nivel o el grado de fugas que puede haber, y eso se descuentan de las reducciones y uno puede proceder adelante. En fin, cuando ustedes vayan al internet van a ver nuestro documento de requerimientos a FOLU. Es un documento similar a como Pamela describió, que el VCS cuenta con 4 diferentes elementos: el estándar, a la auditoría, las metodologías y los registros. Esto básicamente se refiere a la parte central de lo que estaba describiendo Pamela, el estándar. Simplemente son requerimientos adicionales al estándar que tienen que ver directamente con proyectos en el sector AFOLU. Y tiene requerimientos al respecto de las metodologías, de los proyectos y obviamente al respecto de la validación y la verificación de las reducciones que se pueden lograr a través de estos proyectos. Nada más para resumir los diferentes tipos de actividades que se pueden hacer bajo los requerimientos VCS en el sector AFOLU. Tenemos aforestación, reforestación y revegetación, agricultura y manejo de la tierra, mejoramiento del manejo del bosque, red. Tenemos la conversión evitada de pastizales y matorrales y la restauración y conservación de humedales. Creo que a la fecha estos son los 6 diferentes sectores que consideramos sumamente importantes. No tenemos ninguno nuevo que se esté desarrollando, pero pensamos que estos ponen un marco programático que facilitan el desarrollo de las metodologías que se van a usar y eventualmente de proyectos que se puedan implementar en campo. A la fecha, un poco indagando al respecto de las metodologías que se han desarrollado bajo el VCS, de las 28 metodologías que se han aprobado, 13 son en AFOLU. Tenemos 3 en agricultura y manejo de la tierra, 5 en manejo forestal mejorado y 5 también en emisiones evitadas por deforestación y degradación en red. Y 10 de las 18 metodologías que se están desarrollando son en el sector AFOLU. Y también vale la pena indicar que varios de los proyectos que se están desarrollando bajo el VCS están usando la metodología del MDL, sin embargo, están aplicando nuestros requerimientos al respecto de la reserva y del riesgo de los proyectos para poder emitir lo que son emisiones o créditos que son permanentes. En términos de VCUs emitidos en el sector AFOLU, vemos que el líder es África, pero América Latina no está detrás. Igual en 3 años, cuando sea el final de este proyecto, quizás se equipare o igual América Latina tenga un rol más importante, pero creo que cabe decir que hoy en día hay oportunidades tremendas. Vemos que hay una gran cantidad de proyectos que están empezando a desarrollarse o ya están en la lista de proyectos que están bajo validación y están en nuestro pipeline. Entonces yo creo que esto va a cambiar de una manera bastante repentina cuando los proyectos que están en bajo desarrollo, que estén desarrollándose, logren validarse y verificar sus reducciones, que creo que no será en el futuro distante. En términos de proyectos, no sé si puedan ver esto muy bien, pero tenemos un total de 38 proyectos aquí en América Latina, que representan el 75% de los 1,046 proyectos registrados a la fecha. Y en América pueden ver que Brasil es importante con 9, Perú también, Colombia tiene 2 en el sector AFOLU, pero estamos viendo que hay más. Y en fin, esto será una historia que tendremos que revisar y actualizar conforme vayan desarrollándose los proyectos. En términos de reducciones logradas, tenemos 9.5 millones de VCUs emitidos en el sector AFOLU, y en América Latina 1.3 millones de esos son de América Latina. Y vemos aquí que otra vez tenemos, aquí vemos que Perú
es el país más importante, con Brasil seguido de segundo y Colombia con un rol también importante. Y el país pequeño de Belice, quien lo hubiera creído, también un rol importante. Pero en fin, esos son los comentarios al respecto del mercado. Yo quería cerrar con unos comentarios al respecto de cuál, pienso yo, es el futuro del sector AFOLU. Regresando al punto inicial de por qué yo me integré al BCS, y una de las razones principales fue esta cuestión del liderazgo que estaba tomando la organización al respecto del sector AFOLU. Obviamente este es un eje fundamental para resolver el problema de cambio climático y creo que es importante comunicar eso a los que van a ser los eventuales compradores de estas reducciones. Estamos en un momento crítico y aunque ya llevamos 5 años en el desarrollo de requerimientos y demás, estamos todavía madurando y estamos en un momento muy interesante al respecto de qué es lo que puede lograr el financiamiento de carbono para de veras impactar la conservación de los bosques, mejorar la ampliación de otros bosques y también porque estos proyectos tienen muchos elementos importantes que vienen siendo el desarrollo comunitario, el desarrollo económico incluso, la protección de la biodiversidad y en algunos casos un elemento muy importante al respecto de la adaptación al cambio climático. Los proyectos en humedales, por ejemplo, son sumamente importantes porque están previniendo y ayudando a las comunidades a resolver cuestiones que pueden tener que ver con la el impacto que el cambio climático nos va a imponer sobre nuestros recursos. Y también creo que el enfoque jurisdiccional que incluye proyectos anidados es una solución integral que también va a llevar mucho peso en el futuro. Estamos viendo que muchas de las ONGs están muy entusiasmadas con el desarrollo de esto y también muchos de los gobiernos. Estamos entrando en una etapa a nivel global en el sentido de que estamos esperando todos un acuerdo en el 2015, pero ¿cómo va a ser ese acuerdo? Todavía nadie lo puede predecir, pero nosotros pensamos que este enfoque anidado jurisdiccional va a jugar una parte sumamente importante porque facilita la inversión del sector privado, que todos reconocemos es sumamente importante. Esto no lo vamos a resolver con recursos públicos. Y también permite la contabilización a nivel regional y también permite que los gobiernos mismos tomen acciones y tomen un rol de liderazgo al respecto de este problema. En fin, encantados de estar aquí. Estaremos aquí todo el día y mañana también. Espero que las sesiones que presentemos al rato, que presenten mis colegas Paula y Summer, les sean interesantes. Hagan preguntas. De veras, no quiero que se vayan aquí sin de veras tener la oportunidad de resolver preguntas técnicas para que ustedes puedan, al final de mañana, tener una mucho mejor idea de qué se trata, cómo funciona y poder salir adelante para desarrollar los proyectos que están en pie. Muchas gracias. Solamente una cosa queda demostrada, es que los colombianos hablamos más que las de otras personas, porque con el BCS nos desatrasamos en la agenda, pero leguas. Pues tenemos la ventaja que tenemos un buen espacio para preguntas de la audiencia, o sea que está abierto, ya veo dos que van en turno, tres. Sí, David, necesitamos un micrófono acá para que David y Pamela contesten, o Pamela, yo no sé por qué me dio por decirme Pamela. David y Pamela, y a veces David y Pamela, en fin. Entonces tenemos una pregunta por allí, primero. No, le pasaron el micrófono aquí, pero ya sigues tú, dale. Bueno, gracias. En la página de internet, hablando un poco más de los requerimientos, veía que uno de los requisitos para poder entrar a una de las metodologías es que hay que demostrar que el proyecto puede seguir funcionando como business as usual, muestran en la página, y que la venta de los VCUs son necesarios para seguir con el proyecto y, digamos, ayudar en la reducción de gases. ¿Cómo funciona esta parte? Esa parte no la tengo muy clara. Básicamente lo que está preguntando es al respecto de la adicionalidad. Si se acuerdan, uno de las características del VCU, de las 8 que estaban en la gráfica que presentó Pamela,
Una es que tienen que ser adicionales. Y hay una herramienta que nosotros hemos adaptado del mecanismo de desarrollo limpio que conlleva una serie de acciones y procedimientos bajo el cual uno tiene que demostrar que efectivamente el proyecto no saldría adelante si no fuera por el financiamiento de carbono. Es uno de los criterios más importantes para este sector, porque básicamente si alguien va a estar compensando sus emisiones, tiene que compensarlas con algo que de veras no hubiera ocurrido, porque si la actividad hubiera ocurrido y todavía se le premia, no hay ningún beneficio para el medio ambiente. Entonces no quiero meterme a detalle porque es algo que igual podemos platicar con más detenimiento en grupos de trabajo, pero es un elemento sumamente importante y para eso está la herramienta de adicionalidad que hemos adaptado para el sector AFOLU, que indica precisamente los pasos que uno tiene que seguir para comprobar que los proyectos son adicionales. Muy bien, la segunda pregunta por allí. Bueno, yo tengo dos preguntas respecto a la parte del buffer account. La primera, si ese buffer account que hacen ustedes, lo guardan los créditos por el tiempo mínimo de duración del proyecto, ¿sí? Y la otra es, si es recomendable que también el ejecutor del proyecto tenga como una cuenta de créditos que sea reserva para como mitigar posibles riesgos de no cumplir con la cantidad de créditos que se había especificado al comprador. Al respecto de la primera pregunta, nosotros guardamos esos créditos durante, o sea, es permanente, o sea, esos créditos entran a la cuenta de reserva y se mantienen ahí. Ahora, si el proyecto demuestra que está operando y está cumpliendo con las metas que se indicaron, conforme pasa el tiempo se regresa un porcentaje de esas reducciones, porque estamos viendo que el proyecto está cumpliendo con lo que había dicho y efectivamente está implementándose de manera efectiva y en el campo. Se regresa un porcentaje, no me acuerdo qué número, igual Paula o Summer nos pueden ayudar con ese dato al rato, pero esas reducciones que se apartan son para siempre. Al respecto de la segunda pregunta, nosotros pensamos que la herramienta de riesgo que hemos desarrollado es suficientemente robusta, que abarca todos los riesgos. Ahora, no sé si, o sea, por lo tanto yo diría, esa es la política, se le requiere, unos proyectos tienen un riesgo más alto que otros y por lo tanto se les pide más en términos de las reducciones que se apartan en la cuenta, pero creo que sería cuestión del proyecto mismo determinar, o sea, tiene dos variables, o sea, por una parte uno podría darle aún más confianza a un comprador que, mira, además de las reducciones que hemos estacionado con el VCS, nosotros hemos apartado estas, obviamente tiene un impacto financiero, porque ya no van a poder vender esas reducciones. Y muchas veces nosotros oímos que los desarrolladores de proyectos se quejan que estamos pidiéndoles demasiado. Entonces, por otra parte, tiene un impacto de percepción, que igual el comprador piensa, oye, pues, pero si ya te quitaron, si ya te requirieron que movieras cierta cantidad a la cuenta de VCS, ¿por qué estás poniendo más? Quizá lleve a unos cuestionamientos que piensen el comprador que igual tenga menos confianza en el proyecto en vez de más. Entonces, son diferentes variables. Yo lo que digo a la respuesta sería el mecanismo y la herramienta que tenemos. Creemos que son muy buenas, la hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo, la seguimos adecuando, pero creo que es buena y funciona y cumple con lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, ahí tenemos tres. ¿Dónde está? ¿Quién tiene el micrófono? Yo sí, dos. ¿Dónde? Ah, por allá, listo, Carlos Mario, Sí. y después tenemos tres preguntas por aquí, Natalia, Mirilis y otras. Para la formulación de la línea base uno se puede apoyar en las metodologías del MDL. Mi pregunta es, tengo conocimiento que el MDL ahorita está como unificando o llegando a una sola metodología, agrupando todo ese, como no sé cuántas metodologías formularon.
¿Eso traería algunas implicaciones para los proyectos que hayan formulado su línea base con una metodología antigua y que se vean forzados a utilizar esa metodología si toman la decisión de apoyarse en el MDL? No sé cómo funcionan exactamente las reglas del MDL. Lo que estamos pensando nosotros es que eventualmente sí habrá la oportunidad de consolidar ciertas de las metodologías. Por ejemplo, hay 5 metodologías en red, hay 5 metodologías de manejo forestal. Idealmente habría una metodología, lo cual facilitaría la implementación de proyectos. Y eso está como un elemento que estamos pensando hacer. Sin embargo, también consideramos que es importante que las diferentes metodologías se usen, se demuestren y con el paso del tiempo ya podremos de veras tener una mejor idea de cómo están funcionando, qué problemas tienen y de veras poder consolidarlas de una manera efectiva. No hemos llegado a ese punto. Cuando lo hagamos en su momento, no podemos decir cuándo sea ese momento, habrá siempre una manera de reconocer a los proyectos que se hayan registrado de manera anterior, que se les reconoce su línea base y su metodología, porque no podemos estar jugando con las reglas en medio camino, porque eso les daría mucha incertidumbre a los desarrolladores de proyectos. Gracias. Emerilis. Mi pregunta va más hacia, creo que es para Fundación, para BCS, pero también para Fundación Natura. Si ustedes están pensando en el posible desarrollo de proyectos red en Colombia con la aplicación de la metodología BCS, ¿cómo están visionando lo que será la aplicación real de la metodología en comunidades que somos realmente los responsables final de que las metodologías funcionen o los estándares funcionen? Cuando se tiene específicamente términos tan técnicos y metodologías tan exigentes que pueden hacer que las comunidades se desanimen para el cumplimiento y permanencia de los proyectos. Bueno, joder madre, no, mentira. Nosotros tenemos una cosa muy clara como organización y es, sabemos de la complejidad técnica de las metodologías red. Sabemos que no son fáciles de manejar en muchos casos, pero le apuntamos a varias cosas. Uno, que definitivamente los proyectos sean promovidos y desarrollados por las comunidades étnicas, y es a lo que le estamos apostando con La Plata, Bahía Málaga y con los Delfines en Bahía Solano. Que sean ellos los que saquen adelante el proyecto, que obviamente van a requerir un apoyo técnico, por la complejidad precisamente de eso, es proveer ese apoyo técnico, y tratar de que sí haya una transferencia de conocimiento a las comunidades. Para nosotros eso sí es muy importante, tiene que haber. Yo sé que no vamos a poder lograr, ojalá lo lográramos, pero no muy rápidamente vamos a poder lograr tener expertos en cada comunidad sobre la metodología red. Pues un modelo de deforestación, por ejemplo, es una cosa muy compleja y muchas veces o no hay capacidades o la gente no está viviendo con la comunidad ya, la gente que tiene esas capacidades. Pero sí hay muchos temas que las mismas comunidades pueden manejar. Todo lo que tiene que ver con monitoreo y verificación, creo que es un tema directamente del resorte y del interés de las comunidades étnicas, porque además tiene relación directa con la misma gobernabilidad del territorio. Porque un proyecto red tiene que ser diseñado de manera que además arroje información y elementos que sean útiles para el manejo del territorio. Es a lo que le apostamos. Yo no conozco mucho la experiencia de Cocomasur, tengo que ser muy sincero y por eso me alegró tanto que ustedes vinieran y que esta tarde tengamos la oportunidad de oírlos, un poco su experiencia, pero lo que queremos es, a partir de la experiencia de ustedes, que tendrán cosas buenas y malas que contarnos, cosas que piensan que no funcionaron, es cómo construimos un modelo con otras comunidades afrodescendientes en este caso, primero, y ojalá lo podamos hacer también con comunidades indígenas, pero cómo construimos un modelo piloto con la participación directa y básica de las comunidades para que en otros territorios colectivos puedan incorporarse a este tipo de mecanismo. Es como la apuesta, por eso no solamente estamos trabajando con territorios colectivos individuales, sino que estamos vinculando a organizaciones como Agenda Común y muy seguramente también trataremos de vincular al PCN, en fin, las organizaciones que en general están trabajando o son conformadas por los mismos consejos comunitarios de comunidades negras.
David. Sí, yo quisiera agregar que al final del día estos requerimientos sí son bastante técnicos y aunque intentamos hacerlos de manera más clara y transparente, sí son bastante enredados en ciertos casos. Y para eso nosotros nos apoyamos en los desarrolladores de los proyectos, en que gente pueda llevar estos conceptos que son complicados y bajarlos al proyecto en tierra, en suelo, y poder comunicarlos de una manera que la gente pueda abarcarlos. Yo creo que ahí hay un elemento de promoción que incluso ustedes pueden hacer de manera muy efectiva porque lo han hecho, lo han podido hacer y han sido exitosos en eso. Y también por eso yo creo que estamos reunidos aquí en gran parte, porque Fundación Natura ha dicho, ¿saben qué? Necesitamos bajar estos elementos, que nos platiquen la gente que los escribió, que los tiene y que los maneja de día a día y los pueda traducir a cierto grado para que todos nosotros los podamos entender y los podamos aplicar en el campo. Muchas gracias. Natalia y después. Dale. Pero si en algún caso, o sea, si cualquiera de ustedes se encuentra con una situación en donde algo está totalmente no claro o de una manera que se puede presentar de una manera más clara, por favor, háganos la sugerencia, porque nosotros encantados de tratar de demistificar este proceso a manera que podamos. Antes de que Natalia pregunte, me hizo ocurrir ese comentario que hiciste ahí de una cosa. Lo que sí no queremos es que la complejidad técnica se vuelva la oportunidad para que personas con una intención, una segunda intención, se escuden en eso para hacerle trampa a las comunidades que son las dueñas de esos proyectos. Eso sí, no puede pasar y eso es una cosa que tenemos que ver cómo, en eso es muy importante, por ejemplo, todo el tema que está trabajando el Ministerio de Ambiente de las salvaguardas sociales y ambientales para red y ese proceso de salvaguardas tiene que estar alimentado por las orientaciones que nos den las mismas comunidades, porque eso sí no puede pasar, la complejidad técnica no puede ser la disculpa para que ustedes salgan, como decimos en Colombia, tumbados. Ahora sí, Paula iba a decir algo. Perdón. Gracias. Solo quería mencionar, mañana vamos a presentar específicamente sobre el tema salvaguardas y también la certificación adicional para todo el tema de las comunidades, por si están interesados. Muchas gracias. Natalia, ahora sí. Gracias. Quería preguntar si nos pueden describir cómo opera la cuenta reserva, si es una cuenta que agrupa todos los créditos que asigna cada proyecto, si la pérdida en un proyecto X es mayor a lo que esta asignó, un poquito más de detalle sobre cómo opera. Sí, es una cuenta donde todas las reducciones que se logren a través de todos los proyectos se depositan y a partir de un procedimiento que está también en el internet y pueden ver, se pueden ir sacando reducciones para poder respaldar pérdidas que hayan ocurrido. Igual mañana podríamos indagar con más detalle específicamente cómo funciona, pero básicamente es una cuenta y el propósito es tener una cuenta global para todos los proyectos que sirva como seguro, porque si un proyecto pone, por ejemplo, 20% de sus reducciones y tiene una pérdida masiva, quizá ese 20% no respalde todas las reducciones, todas las pérdidas que ocurran. Entonces, es justo por eso que se creó el mecanismo de la cuenta de reserva de una manera conjunta e integral para que pueda abarcar todos los proyectos del sector. Buenos días, Jorge Rubiano, trabajo con semillas de agua en el páramo de Anaime, en Cajamarca. Realmente nos parece muy estratégico y muy importante este proyecto porque llevamos 20 años cuidando y trabajando en el páramo, con comunidades campesinas tratando de mitigar un poco el impacto de la ganadería en alta montaña. Y nos ha llamado la atención el tema de carbono y hace 3 años iniciamos un proyecto de investigación con la Universidad de Tolima estimando carbono en suelos en páramo y estimando carbono en pajonal y construyendo modelos de biomasa infrarlejonal y en algunas especies nativas de bosque altoandino. Cuando vamos a entrar realmente a construir el PIN, y eso nos parece realmente un poco complicado, pero la pregunta concreta es, estas nuevas metodologías de matorral, de pastizales y el de humedales,
Quisiéramos entender si puede ser aplicable a sistema de pajonales en el páramo y el de humedales a sistemas de turberas en alta montaña. Creo que tienen suerte que tenemos una de nuestras expertas en turberas aquí en Paula. Yo creo que igual quizá al rato le puedas hacer la misma pregunta. Nada más una aclaración que es importante. Lo que yo indiqué que eran las diferentes categorías de proyectos, son categorías de proyectos y son requerimientos, lo que diríamos, a un muy alto nivel al respecto de cómo se tienen que desarrollar estos proyectos o las metodologías que van a facilitar el desarrollo de proyectos. No son metodologías tal cual. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer es checar si hay metodologías existentes. Salud. Perdón. Si hay metodologías existentes que puedan utilizar para su proyecto. En algunos casos, desarrolladores o entidades como ustedes deciden, efectivamente hay una metodología, perfecto, la puedo usar, o igual tengo que hacerle, perdón, ahí viene otra vez el segundo estornudo. Dinero. Siempre vienen en par. Por alguna razón mi hija lo hace en 3, no sé por qué. Pero las metodologías habría que estudiarlas y ver si hay una que la pueden usar o si le pueden hacer una revisión para que sea útil para ustedes. Me parece que ¿es el mismo proyecto o son en dos áreas diferentes? Es un solo proyecto que entonces incluye las dos cosas. Ahí tendrían retos técnicos al respecto de incluir algo que tiene que ver con la agricultura y algo que tiene que ver con los humedales. Pero creo que son preguntas que pueden platicar con Paula al rato y ese tipo de plática muy, muy buena y oportuna. Perfecto. Josué, y por aquí había otra pregunta ahora, creo. Gracias. Después de las exposiciones me queda claro la tendencia del estado de los mercados voluntarios de carbono, pero un poco esta relación con la oferta. Ustedes como BCS consideran, por ejemplo, que de los proyectos que ya están validados y un poco lo que viene en pipeline y las nuevas iniciativas, ¿se prevé alguna saturación del mercado? Es decir, como que haya una sobreoferta o todavía esto está muy lejos, no sé, muy a futuro. Pues depende de quién le… Nosotros establecemos las reglas y los desarrolladores y la gente que está desarrollando los proyectos son los que determinan si va a haber sobreoferta o si estamos bien. O sea, nosotros no queremos regular ni la demanda ni la oferta. Queremos establecer la plataforma para que se desarrollen los proyectos y de manera que quisiéramos fomentar la demanda. Pero eso no es nuestro rol y nosotros hemos siempre sido muy cautos al no estar entrometidos en esa discusión porque básicamente al final del día es un precio del mercado el que determina si hay demanda u oferta o dónde se encuentran esas dos. Entonces ahí la verdad es que nosotros tratamos de estar fuera de la jugada, nos dedicamos como mencionó Pamela, a manejar y establecer el programa para que sea riguroso y tenga credibilidad, pero la verdad es que es para los desarrolladores y los compradores determinar dónde se encuentra la oferta y la demanda. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Cristian, aquí. Mi nombre es José Alejandro Urrego de EPM. Tengo dos preguntas, una un poco general y un poco más particular, la otra. La general es que quisiera como aclarar en qué momento un proyecto queda registrado en el BCS, si en el momento en que ya ha pasado el proceso de validación o en el momento de verificación de la reducción de emisiones. Esa es un poco más general y la particular es qué pasa cuando un desarrollador de un proyecto, en este caso EPM tiene un proyecto en proceso de registro en el CCB, quiere usar esas reducción de emisiones para compensación interna de la misma empresa, ¿cierto? ¿Es válido también registrarlo en el estándar, en el BCS o ya no
digamos, ya no opera tanto, esas operaciones se ven reflejadas en el mercado, ¿no? David. Al respecto de la primera pregunta, un proyecto está registrado oficialmente bajo el VCS cuando uno cuenta con la validación. Uno lo puede listar en el pipeline si estás en proceso de validación, pero solo puedes registrar tu proyecto cuando esté validado y entregues toda la documentación indicada al respecto de las representaciones, el reporte de validación y demás, a uno de los registros que operan el sistema nuestro. Y obviamente una vez que está registrado el proyecto es cuando uno puede emitir las emisiones que tiene que también colocar o presentar su reporte de verificación y la diferente documentación. Al respecto a la segunda pregunta, ¿podrías explicar el ejemplo? Porque eso de poder compensar las emisiones con un proyecto interno puede causar problemas al respecto de la contabilidad de las reducciones. Sí es posible que una empresa pueda generar reducciones, por ejemplo, en una parte de su operación, siempre y cuando cumple con los requerimientos de la adicionalidad que mencionamos antes. Quizá, por ejemplo, podría haber una empresa que tiene una, no sé, podría tener una parte de sus operaciones que quiere hacer neutral en carbono y tiene un proyecto que implementa en otra parte de sus operaciones y demuestra que la inversión en un proyecto es adicional y cumple con todos los requerimientos y por lo tanto puede usar esas reducciones para compensar las emisiones de su otra operación. Lo que suele pasar, y eso no ocurre por lo general porque es muy costoso desarrollar un proyecto. Entonces, para tener un proyecto pequeño en una parte de una operación de una empresa, quizá no genera el volumen de reducciones que necesitan para compensar o hacer neutral en carbono las emisiones de la otra operación, o también el proyecto es muy pequeño y no rinde desde el punto de vista económico, que los costos de transacción son demasiado altos, que no vale la pena. Pero sí está abierto la posibilidad de que lo puedan hacer, aunque en teoría funciona muy bien, en la práctica no es muy común. Y un poco conociendo el ejemplo de Empresas Públicas de Medellín, digamos, Empresas Públicas ha utilizado también otros modelos para compensar emisiones, parcialmente para compensar las emisiones de algunas de sus actividades. No necesariamente con un proyecto con créditos validados y verificados, sino con un proceso clarísimo de compensación. El ICONTEC, por ejemplo, desarrolló un estándar, todo un estándar de compensación de las emisiones que perfectamente una empresa puede seguir sin necesidad de llegar hasta el punto de generar créditos de carbono para después cancelarlos compensando su propia huella, ¿sí? Es como un poco la estrategia que ha seguido incluso Empresas Públicas de Medellín. Bueno, vuelvo y cuento hasta 3. Parece que las preguntas se agotaron por la sesión de la mañana, siendo las 12:06, pues quedamos perfectos con la agenda. Muchas gracias por tanta economía de palabras de ustedes. Nos quedó un espacio más grande incluso para el almuerzo, o sea, el descanso puede ser un poco más largo y no tenemos que apretarnos tanto ni correr.